Del libro La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas de Jordi Díaz Lucea. Capítulo 1. La adquisición progresiva del movimiento. 1. Los diferentes tipos de movimiento: reflejo, voluntario y automático. 2. Estructuras del movimiento. 3. Procesos de adquisición y realización del movimiento. 4. La perspectiva neurológica. 4.1. Las sensaciones y percepciones en la construcción del movimiento. 5. La perspectiva del procesamiento de la información. 6. La perspectiva evolutiva. 6.1. Evolución ontogenética de los esquemas motores. 7. La concepción cognitiva de la motricidad. 8. Consideraciones pedagógicas en la realización del movimiento. Tema 1. Los diferentes tipos de movimiento. Podemos definir el movimiento reflejo como aquel comportamiento motor involuntario y no consciente, caracterizado por su alta velocidad de ejecución. Son innatos en los individuos y por tanto no son aprendidos previamente, respondiendo todos ellos al esquema de que ante un estímulo concreto se produce una respuesta concreta. El movimiento voluntario es aquel que se origina y realiza de una manera consciente y voluntaria por el individuo. En el caso de la educación física escolar, deberíamos añadir además que persiguen una intencionalidad educativa. Si se trata de movimientos conscientes y no innatos, que pueden, a partir de su repetición, volverse automatizados, pero no siempre pueden ser controlados y modificados de manera consciente. Finalmente, el movimiento automático se realiza de una manera inconsciente. En ese tipo de movimientos hay que distinguir aquellos que son innatos en el individuo y sobre los cuales no se tiene un control absoluto, pero sí se puede incidir en ellos. Por ejemplo, los de la respiración o latidos del corazón. Pero existe todo un repertorio de movimientos llamados automáticos o automatizados que son consecuencia de la repetición del movimiento voluntario que se va transformando en un hábito, de forma que ya no siempre se hace necesaria la repetición o imagen mental para su realización, como tampoco la intención de la conciencia y de la atención. Tema 2. Estructura del movimiento. Hablamos de estructura del movimiento para referirnos a aquellas manifestaciones de motricidad que aparecen y se desarrollan de manera innata y que constituyen la base de formas superiores de movimiento. Sobre estas estructuras se irá edificando toda la motricidad del individuo, bien sea de forma intencionada o no. Existen fundamentalmente dos tipos de estructuras del movimiento: los esquemas motores, por un lado, también conocidos como patrones de movimiento, y los esquemas posturales. Los esquemas motores son las formas esenciales de movimiento. Sobre ellos se va construyendo toda la motricidad del individuo. Podríamos decir que son el ABC del movimiento. Su adquisición es progresiva y aparece y se desarrolla de forma natural en las diferentes etapas o estadios del desarrollo infantil. Los esquemas motores principales son gatear, caminar, correr, saltar, lanzar, gatear, girar, reptar, rodar, trepar, etc. Los esquemas posturales hacen referencia al tronco y a los segmentos corporales. Se trata de posturas estáticas, ya que se refieren a diferentes formas que el cuerpo puede adoptar a partir de una determinada posición en el espacio. Los esquemas posturales más frecuentes son doblarse, flexionar, estirar, abducir, aducir, rotar, etc. Procesos de adquisición y realización de movimiento. Son varias las interpretaciones desarrolladas en torno a la adquisición y el control del movimiento. Estas se van desde
los planteamientos más analíticos a aquellos considerados más globales o integradores. Ciertas concepciones sobre la motricidad, como la iniciación deportiva, el entrenamiento, el tratamiento de contenidos referentes a la condición física, la mayoría de ellos a partir de la mejora o perfeccionamiento de las técnicas de ejecución e incluso la psicomotricidad, han hecho que proliferen enfoques o interpretaciones del movimiento fundamentados en perspectivas conductistas del mismo. En la actualidad, y más correctamente en el contexto escolar y educativo, debemos entender los procesos de adquisición y control del movimiento desde una concepción más cognitiva y global, ya que la motricidad en estas edades no pueden aislarse de los diferentes ámbitos de comportamiento de las personas, y mucho menos tener en cuenta los planteamientos didácticos que el actual sistema educativo postula. Son varios los autores y estudios que definen esta visión cognitiva de la motricidad. Así, por ejemplo, Castañer y Camerino, 1991, página 19, destacan la labor educativa relacionada con la actividad física debe recaer en potenciar de forma inherente y globalizadora la acción y los procesos de percepción y aprendizaje cognitivo que cada actividad comporta. Por su parte, Ruiz, 1995, página 21, detalla que en los últimos 20 años los estudios de la competencia motriz ha tomado una orientación cognitiva centrada en descifrar el papel de los mecanismos del control y organización de las habilidades motrices desde una perspectiva evolutiva. En este planteamiento global de la motricidad cobra también especial relevancia la interpretación neurológica de la motricidad, que define que la actividad de los niños es eminentemente perceptivo-motriz. Finalmente, la perspectiva de la motricidad basada en el procesamiento de la información es otro de los pilares para interpretar la adquisición y el control de movimiento. Esta última hace referencia a uno de los muchos modelos autoadaptativos de la motricidad que el diseño curricular del Ministerio de Educación y Cultura de Educación Física para la enseñanza obligatoria, tanto para la enseñanza primaria como secundaria. Una concepción actual y globalizadora de la motricidad debe considerar la incidencia que cada una de estas interpretaciones tienen en la adquisición y el control del movimiento. La conjunción de las tres, es decir, neurológica, evolutiva y del procesamiento de la información, deben abocar a una concepción cognitiva de la motricidad. 4. La perspectiva neurológica. Esta perspectiva tiene su base en los diferentes intercambios que el sujeto realiza con el exterior a través del sistema nervioso central. Este es el principal protagonista en la realización y el control del movimiento y constituye el punto de partida, el camino de ida y vuelta de los impulsos sensitivos. El sistema nervioso regula todos los procesos fisiológicos del organismo: la contracción muscular, la segregación glandular, la reacción cardiovascular, el metabolismo, y mantiene el equilibrio entre el organismo y el medio ambiente. El movimiento se realiza a partir de toda una serie de conexiones en el sistema nervioso. Es necesario diferenciar el proceso siguiente: receptor, órgano encargado de captar el estímulo que pondrá en marcha todo el proceso. Vía aferente, es la vía nerviosa que comunica el receptor con el centro nervioso responsable del acto motor. Centro nervioso. De una manera simple podemos decir que es el lugar en donde se elabora la orden que dará el lugar al movimiento. Es el lugar en donde se producen las conexiones llamadas
sinapsis neuronal. Vía eferente. Es la vía nerviosa por donde circulan las motoneuronas alfa y que comunican el centro nervioso y el órgano efector. Efector es el órgano encargado de efectuar la respuesta motora. Cuando esta conexión se produce en la médula espinal, generalmente se trata de movimientos reflejo. Si la conexión se realiza en el hipotálamo, suele corresponder a movimientos voluntarios y a algunos automáticos. Las vías para el esquema del acto motor son del receptor a la vía aferente al centro nervioso, a la vía eferente y al efector. Como ya mencionamos, el efector es el que efectúa el movimiento. Guía para el esquema del acto motor reflejo o del movimiento reflejo. Uso muscular. Entendiendo que el uso muscular son receptores sensoriales en el interior del vientre muscular que detectan cambios en la longitud del músculo y transmiten la información sobre la longitud del músculo al sistema nervioso central a través de neuronas sensoriales. Entonces, repito, uso muscular, neurona, médula espinal, motoneuronas alfa, fibra muscular. Esa es la vía para realizar el movimiento motor reflejo. Guía o esquema del acto motor voluntario. Uso muscular, que ya lo explicamos anteriormente, que es el uso muscular. Uso muscular, neurona, hipotálamo, motoneurona alfa y fibra muscular. 4.1. Las sensaciones y percepciones de la construcción del movimiento. En una entrevista realizada a un esquiador de snowboard, respondía a la pregunta de lo que para él representaba esta nueva modalidad de esquí, diciendo: la percepción es diferente. Vas sobre un canto o en el aire con las sensaciones a flor de piel. Es muy radical. En esta frase se recogen dos palabras y conceptos claves para entender cómo los individuos vamos adquiriendo nuestro bagaje cultural común y, particularmente, nuestro bagaje motor a través de las sensaciones y las percepciones. Las sensaciones y las percepciones constituyen el elemento por el que a través de él el individuo interactúa con el exterior y va adquiriendo, entre otros aprendizajes, nuevas capacidades de movimiento. Las sensaciones son todos aquellos estímulos que somos capaces de captar a través de los órganos sensoriales, es decir, de los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Estos estímulos, a través de procesos escritos en el apartado anterior, llegan a los centros de control, produciendo en cada individuo una percepción concreta de la realidad. Las percepciones son, pues, aquellas vivencias que cada individuo experimenta a partir de las sensaciones provocadas por los estímulos. Esto requiere decir que cada persona constituye de una manera exclusiva y única las percepciones recogidas por los sentidos. En respuesta a un mismo estímulo, es posible que distintas personas construyan percepciones diferentes y genuinas. Con esto queda en evidencia, pues, que la educación física contribuye de manera especial al desarrollo de todas las áreas de la personalidad.
El objetivo de la misma no debe ser solo el desarrollo físico, ya que éste no puede aislarse y separarse del conjunto que forma toda la personalidad, sino que tiene que contribuir igualmente al desarrollo cognitivo, emocional y social de la persona. En la edad infantil es necesario un intenso trabajo de capacidades sensitivas y perceptivas para ir construyendo una base cultural y motriz que permita ir edificando la motricidad del individuo. En la realización y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas ocurre de la misma forma y es necesario un bagaje motor previo de conocimiento y control del cuerpo para su realización. Igualmente, las habilidades y destrezas motoras básicas forman la base motriz sobre la cual se irá construyendo las habilidades y destrezas motrices específicas. Así pues, para el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas es necesario realizar trabajo previo orientado a que los niños y niñas conozcan su cuerpo y sus posibilidades de movimiento. En definitiva, los niños y las niñas van conociendo una imagen de su cuerpo, de sus posibilidades de movimiento y del entorno a través de las percepciones que viven y experimentan por medio de las sensaciones. Estas últimas pueden ser de diferente índole: exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Las sensaciones exteroceptivas son todas aquellas que provienen del exterior del individuo. Los estímulos son captados por los órganos de los sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Las sensaciones propioceptivas son aquellas que provienen del interior del individuo, captadas por toda una serie de órganos sensitivos internos. Todas ellas informan constantemente de la situación del cuerpo en el espacio y se diferencian en sensaciones sinestésicas y sensaciones vestibulares. Las primeras informan de la postura y del movimiento del cuerpo, y las segundas sobre la estabilidad del mismo. Por ejemplo, el equilibrio. Las sensaciones interoceptivas informan del estado de diferentes órganos y funciones corporales, como por ejemplo el hambre, la ansiedad, la fatiga, el frío, etc. 5. La perspectiva del procesamiento de la información. En este proceso se diferencian tres etapas o momentos clave: la percepción, el procesamiento de la información y la ejecución final en forma de acción o actividad motriz. La realización y control del movimiento sigue pues un proceso en el que se pueden distinguir tres momentos diferenciados entre sí por la participación del mecanismo que se pone en juego en cada uno de ellos. El mecanismo perceptivo, que es la percepción de los estímulos; el mecanismo de decisión, que es la elaboración de una respuesta; y el mecanismo de ejecución, realización de la acción motriz. El mecanismo perceptivo se pregunta ¿qué pasa?, haciendo un análisis de los estímulos, una evaluación de la situación y una predicción futura posible. El mecanismo decisional se pregunta ¿qué hago?, y de acuerdo con la información recibida, da la orientación general de la respuesta. Esto significa que una vez abstraídas las propiedades del ambiente, el sujeto elige de entre aquellas respuestas que tiene almacenadas la más ajustada a la situación concreta en que se encuentra. Esto sucede a través de dos procesos diferentes. 1. Búsqueda activa en el repertorio de respuestas almacenadas en la memoria a largo plazo. 2. Elección de la respuesta más adecuada.
El mecanismo de ejecución se pregunta ¿cómo lo hago? Y es el responsable de la organización motriz, que coordinará las diferentes acciones musculares implicadas en la respuesta programada previamente. Dentro de este mismo mecanismo, una vez escogida la respuesta motora, es necesario programar su ejecución. De ello se encarga el mecanismo efector o de ejecución, el cual, respondiendo a la pregunta ¿cómo hacerlo?, es el encargado de definir las condiciones específicas de aplicación del programa motor escogido. 6. La perspectiva evolutiva. La mayoría de los estudios realizados al respecto suelen delimitar una serie de fases o estadios por los que ese proceso de desarrollo va pasando, los cuales se caracterizan por la aparición o posesión de unas acciones o conductas concretas. Por ejemplo, Piaget, 1977, establece 4 grandes etapas del desarrollo humano: el sensorio-motriz, el preoperacional, el de operaciones concretas y de operaciones formales. Wallon, 1955, también se refiere a la existencia de diferentes etapas en el desarrollo de la personalidad del niño y establece que la motricidad tiene una incidencia importante en la elaboración de las funciones psicológicas y en el desarrollo general. Gassel, 1978, establece que los procesos internos de maduración son los protagonistas del desarrollo de la conducta en cada uno de los ámbitos. Gallauet, 1982, también delimita diferentes estadios de desarrollo motor infantil a modo de jerarquización entre ellos y caracterizados por unas fases concretas en la adquisición de la motricidad, las cuales se corresponden con momentos cronológicos de la vida. El conocimiento de estos procesos evolutivos de los niños y las niñas es fundamental para poder llevar a cabo una intervención pedagógica de la motricidad que respete las posibilidades de los alumnos en función de sus capacidades y de su edad madurativa, a la vez que incida favorablemente en los procesos de desarrollo. 6.1. La evolución ontogenética de los esquemas motores. El desarrollo y crecimiento humano está delimitado y condicionado por los factores básicos: la herencia y la influencia del medio. Sin embargo, existen posiciones partidarias de teorías que defienden de forma exclusiva la herencia o el medio como únicos factores del desarrollo motor. El desarrollo motor está también ligado a estos procesos de crecimiento y maduración. La motricidad es innata en el individuo, ya lo hemos dicho anteriormente, ya que aparece antes del nacimiento y se manifiesta posteriormente en la conducta. Además de la herencia y la influencia del medio ambiente en el que se desenvuelve el individuo, como condiciones del proceso de desarrollo humano, debemos considerar un tercer factor referido a la voluntad del individuo, del querer incentivar ese potencial genético con el que nace. Supongamos que un individuo nace con un potencial motor excelente y en un medio ambiente favorable para su desarrollo, pero desgraciadamente a esta persona no le gusta la actividad física y, a pesar de todo, su voluntad hacia este tipo de actividades seguramente será muy baja. El desarrollo es el resultado de la suma de los procesos de crecimiento, de maduración y aprendizaje. El crecimiento es fácilmente observable ya que hace referencia al aspecto cuantitativo del desarrollo. El crecimiento representa los cambios que producen en el organismo en las medidas físicas, aumento de la altura, peso, volumen, etc. La maduración es más difícil de observar ya que hace referencia a la calidad del crecimiento. Representa el aspecto cualitativo del desarrollo
y nos da información sobre la correcta evolución y adecuación de los diferentes órganos y funciones corporales. El aprendizaje motor incide en incentivar los procesos de crecimiento y maduración. Científicamente se ha demostrado que el aprendizaje motor y la actividad física en general inciden positivamente en los procesos de crecimiento y de maduración. El aprendizaje, entendido como un proceso que tiene lugar mediante la experiencia y o la práctica que provoca cambios observables en la conducta, hará que la motricidad del individuo evolucione de forma progresiva hacia niveles cada vez más elevados de complejidad y eficacia. A partir del nacimiento va surgiendo de forma ordenada, progresiva, toda una serie de manifestaciones de la motricidad que paulatinamente se irán refiriendo y adaptando a las exigencias de la vida. El niño se mueve con la cuna, luego gatea, más adelante empieza a caminar, etc. Pasados los primeros 5 años de vida, el niño es capaz de realizar toda una serie de gestoformas que corresponden a la motricidad más básica, sobre la cual se irá construyendo una amplia base motriz. 7. La concepción cognitiva de la motricidad. Ya hemos dicho anteriormente que el movimiento voluntario es el que nosotros, como profesores de educación física, en un contexto escolar, nos interesa que nuestros alumnos y alumnas realicen. Si la principal característica del movimiento voluntario es la intencionalidad de la acción, y si la inteligencia es la característica que diferencia al hombre del resto de los seres vivos, debemos basar todo nuestro trabajo educativo a una concepción cognitiva de la motricidad. A este respecto, Piaget, 1977, la imagen mental es un producto de la interiorización de los actos de inteligencia y no un dato previo a estos. Igualmente, Le Bouch, 1971, cuando se refiere al aprendizaje del movimiento, dice: el aprendizaje es orientado por la conciencia más o menos clara del fin propuesto e intencionado. Estas perspectivas de la motricidad descritas anteriormente deben entenderse en conjunto, todas ellas para constituir una visión cognitiva de la motricidad. A este respecto, Castañer y Camerino, 1991, página 27, destacan: todo movimiento es un sistema de procesamiento cognitivo en el que participan diferentes niveles de aprendizaje del sujeto gracias a un desarrollo inteligente de elaboración sensorial que va de la percepción a la conceptualización. Cualquier interpretación de una motricidad inteligente tiene un componente, un momento en su realización o aprendizaje de cognición, simbolización o conceptualización del mismo. Así, para estos autores el movimiento es el resultado de un proceso circular y en forma de espiral ascendente en el que se van repitiendo las fases de sensación, percepción, cognición y movimiento. 8. Consideraciones pedagógicas en la realización del movimiento. A continuación, expondremos una serie de consideraciones desde una perspectiva pedagógica en la realización de las actividades físicas en las etapas de la educación infantil y primaria que el profesor tendría que considerar en sus actividades como docente con los niños. Por una parte, exponemos todo un conjunto de finalidades que se deberían conseguir con la práctica de las actividades físicas en estas edades. Y por otra, una serie de pautas de actuación en relación al desarrollo motor. La actividad física en relación con el desarrollo motor. Incentivar los procesos del desarrollo motor con especial incidencia en los demás ámbitos de la persona, cognitivo, social, afectivo, etc. Satisfacer todas las necesidades del movimiento del individuo entendiendo a la motricidad propia de cada estadio evolutivo.
Mediante la práctica de la actividad física, dotar al alumnado de los procedimientos, conocimientos, hábitos, actitudes y normas que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Formar una amplia base motriz mediante el trabajo de los diferentes esquemas motores que contribuyen a la vez al desarrollo de las capacidades motrices y el aprendizaje de todo tipo de habilidades y en especial las deportivas. Desarrollar con la práctica de diversas actividades físicas el elemento de tipo social, de relación y de expresión que incidan en el desarrollo y ámbito concretos de la personalidad. Que el alumnado conozca y acepte su propio cuerpo y las posibilidades de este. Que el trabajo que se vaya a realizar tenga una implicación cognitiva que facilite el aprendizaje significativo. Algunas pautas de la actuación del profesor de educación física en relación al desarrollo motor. Pauta 1. Favorecer un crecimiento y desarrollo adecuado en la etapa de estudio evolutivo de los alumnos. Pauta número 2. Tener siempre presente la forma prioritaria la salud de los alumnos, tanto la presente como la futura. Pauta número 3. Realizar actividades físicas que sean lo más adecuadas a la edad y características de los alumnos. Pauta número 5. Favorecer el crecimiento y maduración de los diferentes sistemas corporales. Sistema esquelético. Realizar una actividad física deportiva adecuada a la edad. Evitar las competiciones que puedan ocasionar posibles lesiones. No realizar actividades físicas excesivamente intensas. No incidir excesivamente en el trabajo de la potencia. Cuidar las pautas correctas, especialmente las de la columna vertebral. Sistema muscular. Realizar actividad física que mejore el sistema y dote al individuo del tono muscular necesario. Evitar las actividades que puedan producir lesiones sobre este sistema. No realizar discriminaciones entre sexos. Sistema adiposo. Practicar actividades físicas que puedan compensar el posible exceso de alimentación. Orientar una dieta sana, equilibrada. Ayudar a superar los factores que inciden negativamente en el estado psicológico. Sistema nervioso. Desarrollar el mayor número posible de esquemas motores antes de que se produzca la mielinización del sistema. Relación de trabajo físico con las leyes del desarrollo del sistema nervioso céfalo-caudal y próximo distal. Las competiciones deben realizarse siempre en individuos del mismo nivel. Realizar las diferentes actividades rodeadas de aspectos lúdicos. Presentar las diferentes actividades con la metodología adecuada. En la competición de deportes, sus reglamentos deben estar adaptados a la edad de los alumnos. Intentar ofrecer una amplia variedad de actividades y tareas. Que las actividades y tareas tengan una orientación polivalente, es decir, que sirvan para varias cosas o que capaciten al individuo para acciones variadas. Para que se cumpla el principio de polivalencia anterior es necesaria una actuación multilateral, es decir, abordar las actividades y tareas desde múltiples enfoques, variantes y planteamientos. En general, evitar el exceso de la fatiga, retraso a evoluciones del crecimiento, posibilidades de sobrepasar los límites cardiovasculares, problemas de tipo auricular, estrés por la competición, efectos no educativos del deporte de competición, discriminaciones por las características personales de cada uno.